Madre mía, chicos, esto es un bombazo. Acaba de salir a la luz que la moral de Demet Özdemir ha explotado al ver a Can Yaman. ¿Y la razón oculta? Agárrense porque tiene miga. O sea, ustedes saben que estos dos, Can y Demet, fueron la pareja de moda, ¿verdad? El dúo dinámico que nos conquistó a todos con su química en la pantalla. Y después de su ruptura, pues cada uno por su lado, ¿no? Can con sus líos en Italia, y Demet pues rehaciendo su vida. Parecía todo en paz, ¿o eso nos querían hacer creer? Pues resulta que ha habido un encuentro reciente, algo que ha pillado a todos por sorpresa. Y no fue precisamente un saludo cordial. Los rumores dicen que Demet se quedó helada, pero no de alegría. Al contrario. Se dice que su cara fue un poema, y no precisamente de esos bonitos. Imagínense la escena. La que fue su gran amor, ahí delante de ella, y que su reacción no haya sido precisamente efusiva. Ahora, ¿cuál es el salseo detrás de esta explosión moral? Porque moral no suena a enfado tonto, suena a algo más profundo. Aquí es donde entra mi teoría, chicos. Para ser honestos, esto no es algo que salga en las noticias oficiales. Esto es lo que se comenta en los pasillos, lo que murmuran los que están cerca. Muchos dicen que Can Yaman, después de su supuesto romance con otra italiana, ha vuelto a tener algún tipo de contacto con Demet. Y no un contacto cualquiera. Se habla de que Can, con su estilo tan peculiar, ha intentado acercarse a Demet, tal vez buscando una reconciliación, o simplemente para ver qué pasaba. Y ahí es donde a Demet le ha explotado todo. Lo que yo creo que está pasando es que Demet, después de todo lo que vivió con Can, y viendo su comportamiento a veces impulsivo y su vida mediática tan agitada, ha dicho basta ya. No creo que sea solo que se haya enfadado porque sí. Pienso que ha sido no vuelvo a caer en la misma piedra. Ha visto algo en Can, o ha recordado algo de su relación, que le ha hecho darse cuenta de que quizás, lo que un día fue amor, ahora es un gran no. Quizás Can ha aparecido con alguna actitud que a Demet le ha recordado los momentos difíciles. O quizás simplemente Demet ha madurado, ha avanzado, y ver a Can de nuevo le ha hecho ver las cosas con mucha más claridad. Ha visto que el Can enamoradizo que ella conoció, ahora es un Can diferente y eso, para su moral, ha sido un golpe. No sé si me explico. Es como si le hubiera caído la venda de los ojos. Y esto de la razón oculta, pues yo sospecho que tiene que ver con algo que Can ha hecho o dicho que ha sido la gota que colma el vaso. Quizás ha sido una propuesta indecente, una actitud de superioridad, o simplemente el hecho de que él, en su cabeza, creía que podía volver a tener una segunda oportunidad cuando ella ya ha cerrado ese capítulo. Y eso para Demet, debe haber sido como un insulto a su dignidad. Piensen en la presión mediática que tuvieron ellos. Lo bonito que era todo al principio y luego todo lo que se dijo. Demet seguro que lo pasó muy mal con la separación y con toda la atención. Y ahora, que Can aparezca como si nada, y encima le explote la moral, pues es que tiene sentido, ¿verdad? Es como si le dijera, mira, lo que eras o lo que mostrabas ya no está. Y yo ya no estoy dispuesta a soportar esto. Lo que me da curiosidad es, ¿qué ha sido exactamente lo que ha dicho o hecho Can para que Demet reaccione así? Porque no ha sido un enfado cualquiera, ha sido una explosión moral. Eso suena a que le ha tocado la fibra sensible de sus principios, de su forma de ver las cosas. Así que nada, chicos. Esto es un lío que promete. Demet Özdemir, la reina de la elegancia al parecer, ha dicho un hasta aquí hemos llegado, muy sonoro a Can Yaman. Y todo por una razón oculta que sinceramente nos deja con muchísimas ganas de saber más. Pero ahora les pregunto a ustedes, vosotros qué pensáis, ¿volverán a cruzarse sus caminos de alguna manera, o este encuentro ha sido el punto y final definitivo?